Soy Munkel, soy escritor cochabambino. He publicado 3 libros de cuentos: El Día del Fuego en 2020, Imposible regresar al lugar de que te fuiste en 2021 y Un montón de pájaros muertos en 2024. Algunos de mis cuentos también han aparecido en antologías, algunos nacionales y uno en España. Y el año pasado he ganado el concurso departamental de cuento de la Samudio en Cochabamba. Los 2 primeros libros que he escrito tienen historias realistas. El primero es un poco dramático, digamos, y con situaciones un poco angustiantes para los personajes. El segundo tiene historias más inspiradas en la nostalgia y un poco en la imposibilidad de regresar a un lugar, ya sea físico o una situación emocional. Y el tercero es un libro un poco más extraño, creo que podría ser algo como literatura weird, que juega con lo sobrenatural y con el terror, pero llevándolo a un ámbito un poco más cercano a lo realista, combinando ambos elementos. Mi proceso creativo cuando cuando escribo cuentos que mezclan lo cotidiano con lo fantástico, es un poco pensar en una situación o alguna, no sé, criatura, digamos, sobrenatural o fantástica, desarrollarlo un poquito y voy tomando notas para entender qué es lo que está pasando, porque me parece que es muy importante como escritor conocer todos los detalles de lo que vas a contar, incluso las cosas que no van a salir en la historia. Una vez que tengo eso, pienso en qué clase de personaje podría interactuar con esta situación, por qué esta situación tendría algún tipo de efecto en su vida, cómo le afecta, cómo van a interactuar. Porque me parece que una de las cosas que hace que ese tipo de historias funcionen es que, bueno, un relato sobrenatural que se quede solo en que pasa una cosa extraña es una anécdota nada más. El momento en que le aumentas un personaje y lo trabajas a nivel emocional, de pronto pasa otra cosa, se genera un nivel de empatía con el lector que es lo que hace que te conecte con este personaje y que te interese su historia. Entonces, si haces que esas cosas se relacionen, de pronto, no sé, la historia cobra otra dimensión, ¿no? Tienes lo que le está pasando a la persona a nivel emocional, a nivel personal, y cómo esta situación extraña interactúa con eso, cómo se mezclan, cómo lo cambia. Pero me parece que es importante que en un relato la situación del personaje cambie desde el principio hasta el final. En general, los mejores relatos pasa eso, ¿no? El personaje no acaba como ha empezado el relato, a veces mejora, a veces empeora. Ahora, también hay como una tradición de los relatos fantásticos o sobrenaturales tiendan a tener un final negativo, y a mí me gustaba un poco la idea de cambiar un poco eso, ¿no? O sea, sí, algunos de mis cuentos tienen finales un poco drásticos o extraños, pero sobre todo en mi último libro trato de hacer que algunas de estas cosas sobrenaturales más bien sean de ayuda para el personaje de alguna manera. Entonces, aunque el resultado final sea extraño y puede ser hasta intimidante, para el personaje un poco le funciona y su vida acaba cambiando, digamos que para bien, según lo que necesite el relato, ¿no? La mayoría de las veces los personajes que utilizo me los va dictando la misma historia. Quiero escribir una historia que tenga tales características, y eso me dice más o menos el tipo de personaje que voy a necesitar para contarla. Entonces voy tomando notas o pensando en todas las características que tiene este personaje, desde cómo se ve hasta en cuántos años tiene, en qué época se va a desarrollar la historia, porque esto me va a dar pautas como saber qué clase de nombre puede o no tener, cómo habla. Y nada, voy pensando detalles así hasta su estrato social, digamos, todo lo que me ayude a conocerlo mejor para poder construir un personaje realista. Y como te digo, estos son detalles que pueden no verse reflejados en la historia final, pero para mí es importante conocer bien al personaje para saber cómo va a actuar ante la situación en la que va a estar. No importa si es una situación realista o una situación muy extraña y sobrenatural, es importante conocer bien a tu personaje. Entonces, nada, voy tomando notas, voy tratando de desarrollarlo, trato de conocerlo bien con sus virtudes y sus defectos. No importa si es un personaje desagradable, creo que como escritor tienes que tener algún tipo de empatía hacia este personaje, porque nadie se ve a sí mismo olvidado en una historia, digamos. Lo que me ha impulsado a escribir este tipo de historias está un poco inspirado en las primeras lecturas que me han llamado la atención cuando era niño, ¿no? Me gustaba leer cuentos de terror.
Y con los años fui pasando a literatura más seria y dejé eso un poco de lado, ¿no? Pero supongo que se ha quedado en mi cabeza. Y llegó un momento en que cada tanto necesito descansar de leer y de escribir historias realistas. Y dije, bueno, quiero hacer algo diferente. Entonces probé a escribir historias sobrenaturales, pero dándoles todo el tratamiento que le doy a mis historias más realistas. Entonces eso hace que el efecto sea un poco diferente, ¿sí? Porque los personajes se sienten un poco más reales, aunque la situación sea extraña. Pero sobre todo era eso, quería ponerme un reto de escribir algo que me dé chance de darle más libertad a mi imaginación y hacer algo un poco diferente. En cuanto a los paisajes naturales, digamos, la naturaleza en sí, me parece que es interesante por la clase de contrastes que puedes generar, ¿no? Porque por un lado la naturaleza puede ser relacionada con la belleza y con algo pacífico, pero en función a cuánto te internes en la naturaleza o cuánto la explores, puedes encontrar factores un poco extraños o inquietantes, ¿no? Esto puede afectar de maneras diferentes a un personaje, ¿no? Como decía, no es lo mismo pasar una noche en un bosque para un adulto que para un niño, ¿no? Para un niño puede ser una experiencia traumática incluso. Entonces me gusta eso, me gusta la idea de generar contrastes entre este lugar que puede ser idóneo y bello y una situación y una atmósfera enrarecidas en el mismo lugar. Yo creo que con cada libro, incluso con cada cuento que he ido escribiendo, mi escritura se va puliendo, ¿no? Porque cada historia es un poco un aprendizaje. Aprendes a hacer mejor ciertas cosas, a dejar de hacer otras, a pulir tus habilidades, a ver qué cosas funcionaban y qué cosas no, e ir remediándolas con el tiempo, ¿no? Entonces, en mi primer libro, El Día del Fuego, me parece que me pasé un poco de la raya con la intensidad de algunas situaciones, ¿no? Todas son muy dramáticas. Y era mi forma de buscar generar un impacto emocional en los lectores. Ya para el segundo libro me di cuenta que podía hacer eso sin necesidad de tanta devastación, digamos. Entonces traté de hacer algo un poco más introspectivo y que se sienta la misma intensidad emocional, pero con historias un poco más contenidas y moderadas. Y bueno, esto me sirvió para aprender a manejar mejor historias realistas y todas esas herramientas las llevé a este otro nivel con Un montón de pájaros muertos y apliqué toda esa forma de contar historias para contar situaciones un poco más extrañas o sobrenaturales. Y eso también me ha dado más libertad para, no sé, darle rienda suelta a mi imaginación y escribir cosas un poco más extrañas, pero con la misma seriedad. A ver, a mí lo que me interesa publicar con una editorial seria, como Nuevo Milenio o algunas otras, es el proceso de edición del libro, ¿no? Otras personas que tienen más experiencia para leer tus cuentos te van a decir qué funciona, qué no, cómo pulirlo para que el libro sea lo mejor que pueda ser, ¿no? Encontrar su mejor forma. Esto para mí me ha servido mucho, sobre todo con el primer libro. Ya con los segundos tenía más experiencia, entonces puede ser un poco mejor. Entonces, no sé, me interesa eso, ¿no? Que el resultado sea un libro más trabajado, más revisado por más personas que, no sé, más expertas. Y en cuanto al impacto que tuvo en mi carrera, bueno, una editorial grande o seria, aunque sea independiente, tiene más visibilidad, ¿no? Porque tiene ya un catálogo con autores serios. Entonces, sabes más o menos que si una editorial ha publicado a todos los autores, puede ser buena. En el caso de Nuevo Milenio, publicado en Bolivia, Mundo Pasolana, Liliana Colanzi. Entonces, sabes que si vas a comprar un libro de esa editorial, tienes como cierto aval de su calidad. Y por otro lado, también tiene más distribución, ¿no? Es más fácil para un editorial llegar a las librerías que para un autor independiente. Entonces, no sé, el alcance de la editorial me parece que es fundamental para eso. Sinceramente, me gustaría empezar a publicar afuera. No sé muy bien cómo hacerlo. Supongo que tener un agente literario sería de mucha ayuda, pero no sé cómo conseguir uno. Pero sí me gustaría empezar a llegar más lejos, ¿no? Supongo que el hecho de tener ya un tercer libro va a hacer que el cuarto le llegue a un poco más de gente, o eso espero. Y en cuanto a lo que estoy trabajando ahora, tengo un libro que ya está casi listo, que se va a llamar Anatomía del Vacío, que son historias que juegan un poco con temas sobre la depresión, vacíos existenciales, cosas así, que sigue un poco la línea de mi segundo libro, pero no sé, estoy
como que en cada libro intento desafiarme un poco con algo. En este caso estoy tratando de jugar con otro tipo de finales. Y a la vez estoy escribiendo otro libro que va a ser de nuevo historias un poco extrañas, sobrenaturales, como el último libro, que por el momento se llama El Dios Azul. Pero en este libro me estoy metiendo más de lleno en lo extraño, estoy dándole más peso a lo fantástico en las historias, pero el tratamiento va a ser igual, ¿no? O sea, voy a darles el mismo tratamiento que una historia realista, pero con una temática mucho más extraña y espero, no sé, ahondar más en eso. No realmente, es decir, todos, sí, casi todo lo que escribo suelo mostrárselo a algunos amigos escritores o que tienen alguna experiencia y tomo su opinión como para, no sé, pulir algunos detalles antes de publicar mis libros. Y las críticas en general, como digo, pueden ser algunas duras o algunas amables, pero no es algo que influya en lo que voy a escribir o dejar de escribir, no es algo que me importe mucho. Sí puede ayudarme en el sentido de darme cuenta de qué es lo que está fallando en mi escritura para mejorarlo o ver más o menos qué funciona, ¿no? Porque creo que el acto de escribir tiene sentido el momento en que te encuentras con un lector, ¿no? Porque yo sé lo que estoy tratando de hacer, pero no sé si funciona hasta que alguien más lo lee. Mis experiencias en general me permiten darle más verosimilitud a las situaciones, a los personajes, porque no quiere decir que escriba sobre mí, pero algunas de mis vivencias pueden haber inspirado historias, ¿no? Luego las transformo, las convierto en otra cosa, se las atribuyo a personajes que tienen otro tipo de actitudes, entonces el resultado es diferente de lo que yo he vivido, pero sí me permite entender mejor cómo reacciona una persona ante ciertas cosas. Incluso si escribes historias sobrenaturales, ¿no? Puede que no sepas cómo se siente encontrarte con un monstruo, pero sí sabes lo que se siente tener miedo. Entonces el hecho de aplicar mis experiencias de, no sé, miedo, dolor, lo que sea, hace que el resultado ante una historia sobrenatural se sienta más creíble.